Un problema muy común de los estudiantes es que a veces conocen mucha gramática o verbos, pero cosas de la vida cotidiana les parecen difíciles. Por ejemplo, hablar sobre ropa. Bienvenidos a otro video Hambrientos del Español. Yo soy Ana de How to Spanish Lessons and Podcast. En esta lección del español de la vida real, te voy a enseñar vocabulario, específicamente verbos que tienen que ver con ropa. Y estos verbos son muy útiles porque son verbos que generalmente tienen varios significados y hay varias maneras de decir lo mismo y puede ser muy confuso para los estudiantes. No olvides que este video tiene subtítulos en inglés y en español. Cuando vas a un centro comercial o a una tienda a comprar ropa, lo primero que tienes que hacer es probarte la ropa, ¿cierto? Eliges la talla, el color, el modelo y entonces lo llevas a los probadores o a los vestidores y allí te pruebas la ropa. Cuéntame si tú eres de las personas que se prueba la ropa o no, si solamente la tomas y la compras. Pero bueno, es importante probarse la ropa porque así entonces tú puedes saber cómo te queda. Ese es el siguiente verbo, quedar. Quedar tiene muchos significados, pero en este contexto tiene que ver con el fit de la ropa. Entonces puedes decir varias cosas como quedar bien, quedar apretado o ajustado, quedar flojo, aguado o quedar grande. También si no quieres especificar más, una manera muy simple de hablar de esto es decir me queda bien o me queda mal. Obviamente esta palabra me necesita cambiar según la persona. A ti te queda bien, a ella le queda bien, a nosotros nos queda bien, a ustedes les queda bien. El siguiente verbo es verse y usamos este verbo para hablar de how something looks on you. Entonces tú puedes decir que tu amiga se ve muy bien con este vestido o que tu papá no se ve bien con ese sombrero. Hay otra forma más difícil de decir esto cuando el énfasis está en la cosa, en la ropa y no en la persona. Podrías decir algo como ese vestido se le ve bien a mi hermana. Ya hice un video donde hablamos de esta estructura. Puedes verlo en la descripción de este video. Te recomiendo que veas esa lección avanzada. Sigamos. Otro verbo para hablar de ropa es ponerse algo. Es la acción de colocar la ropa en tu cuerpo. Entonces tú puedes ponerte los zapatos, ella puede ponerse un vestido o yo puedo ponerme unos lentes. Una pregunta para ti para que practiques. ¿Qué te gusta ponerte cuando vas a una fiesta? Cuéntame en los comentarios y así también puedes practicar tu vocabulario sobre ropa. Muy bien, pues ahora vamos con un grupo de verbos que tienen que ver con las descripciones de what are you wearing. Tenemos muchas opciones y eso puede ser un poco confuso. No te preocupes, te voy a explicar todas las maneras posibles para que tú puedas reconocerlas cuando las escuchas, pero si quieres, solamente necesitas una o dos maneras y usarlas constantemente. Y para eso vamos a ver esta imagen y vamos a practicar usándola. La primera manera más sencilla es decir, estar usando. ¿Qué está usando esta persona en la foto? La siguiente manera es tener puesto. Ahora, esta palabra puesto necesita cambiar dependiendo de la cosa que estás diciendo. Por ejemplo, sombrero es masculino, el sombrero, entonces puesto, trae puesto un sombrero. Si hablas de algo femenino como una bufanda, dices trae puesta una bufanda. Igual si es algo plural, pantalones, los pantalones, trae puestos pantalones. O si es femenino como las botas, trae puestas botas cafés. Otra vez con esta imagen, intenta describirla. ¿Qué ropa trae puesta esta persona? La siguiente manera es muy similar a la anterior, es llevar y luego estas palabras, puesto, puesta, puestos, puestas. Llevar puesto. Por ejemplo, en este video yo llevo puesta una chamarra negra. Algunas personas y en algunos lugares utilizan esta forma, llevar puesto,
de manera simplificada. Solamente usan la primera parte, llevar. Por ejemplo, yo llevo una chamarra negra. Y la última manera es usar el verbo traer. Traer, puesto, puesta, puestos, puestas. Por ejemplo, esta persona en la foto, ¿qué tipo de zapatos trae puestos? Al igual que el anterior, traer puesto puede ser la forma chiquita y solamente decir traer. Ella trae zapatos azules, por ejemplo. Aquí tienes 8 verbos muy comunes que usamos para hablar sobre ropa. Guarda este video en una playlist, practica mucho, escribe un comentario, intenta usarlo la próxima vez que hables español. No olvides visitar nuestro Instagram, nuestra página de Patreon, escuchar el podcast cada lunes que también tenemos en este canal y si no lo has hecho todavía, suscríbete para aprender más español de la vida real. Te recomiendo que ahora veas este video que aparece en la pantalla y nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!